En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hago este audio en español para Claudia Bern y para las personas que hablan español. Ya hace muchísimo tiempo que no hacía un audio en español y creo que ustedes lo merecen, mis queridos amigos de Bolivia. ¿Qué pasa con Garabandal? Claudia piensa que no tengo, yo tengo muchos libros sobre Garabandal, libros físicos, no escritos de internet. Y leí toda la posición oficial de esta supuesta aparición. Garabandal tiene muchos errores en el sentido de que sus profecías nunca se cumplieron. Después de la muerte de este falso papa que se llamó Angelo Giuseppe Roncalli, porque no puede haber un papa verdadero hereje y al mismo tiempo papa, es imposible. Usted no puede ser una persona fuera de la iglesia y al mismo tiempo dentro de la iglesia. El hereje está fuera de la iglesia y como dice la bula cum ex apostolatus officio del año 1500, el Papa Pablo IV dice claramente que el hereje y el cismático nunca llegará a ser papa. Y Angelo Giuseppe Roncalli, 30 años antes de él intentar ser papa, era una persona hereje y cismática que negaba todo el magisterio infalible de la iglesia. Tenemos pruebas, muchísimas pruebas, de que esta persona no fue papa, porque un hereje jamás llegará a ser papa. Otras pruebas que denunció el padre Malachi Martin era que en el Santo Oficio estaban las pruebas guardadas cuidadosamente, mostrando que este señor frecuentaba la logia atea francesa del Gran Oriente de París. Fotos del Gran Oriente de París, él saliendo, muchas fotos. Entonces, esto fue el agente especial que hizo todas estas fotos, era su chofer, que él no sabía que era un agente secreto del Santo Oficio. Entonces, estas chicas dijeron que después de la muerte de Roncalli, ya vendrían 4 papas. En primer lugar, no son papas, son falsos. Ya no coincide con Fátima, no coincide con la Salet. ¿En qué sentido? El último papa, quién sabe, verdadero, eh, será después de que se elija un papa verdadero en los últimos tiempos, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero, perdón, desde Roncalli hasta Francisco son herejes que ellos abrazaron esta gran falsedad que es la herejía modernista, que ellos aparentan ser católicos, como decía el Papa San Pío X, pero ellos acuchillan a la iglesia con todas sus herejías, con todas sus fuerzas, hablando cosas que no tienen coherencia. Bueno, para mis amigos de Bolivia, quiero decirles que esta Conchita y todas esas muchachas dijeron, mismo si fueran en teoría papas, que no pueden serlo, vendrían 4 papas antes del castigo. O sea, ya pasó Angelo Giuseppe Roncalli, desde Pablo VI 1, Juan Pablo I 2, Juan Pablo II 3, Benedicto XVI 4, Francisco 5. Ah, no, no se lo toma Francisco porque él no es papa. Ah, no se lo toma Juan Pablo I porque no es papa. Son burreras. Las apariciones no pueden tener errores. Si son verdaderas, no pueden tener errores. Entonces, esta es una falsa aparición. Y otra cosa, el video que me mandaste diciendo que era del Requiem, el Requiem es solamente en el rito de Trento. Pablo VI en 1970, cuando estas chicas no sabían, ya, cambió el rito romano, que es, dice el rito romano, que el que se atreva a cambiar este rito directamente es excomulgado ipso facto. Así lo dijo el Papa San Pío V. Pero Pablo VI, que no creía en la infalibilidad del Papa y no cree en ni uno de ellos, prueba de esto es que desde 1958
no se aprobó ningún dogma porque ellos no creen que el Papa puede revelar dogmas. Ellos no creen en la infalibilidad del Papa porque son herejes modernistas que no creen más en lo que los papas definieron infaliblemente o que el Papa, como dicen los catecismos y también lo dice Denzinger, tanto lo que es revelación divina, es decir, temas de fe y de moral, que la Iglesia nos obliga a creer, so pena de excomunión y so pena de condenación eterna, así lo dice el catecismo. O sea, eh, nosotros estamos obligados a creer lo que la Iglesia nos enseña y el Papa es infalible en el magisterio extraordinario, como los dogmas, declaraciones solemnes de dogmas, declaraciones ex cátedras y también cuando el Papa habla públicamente en las encíclicas, cuando toca solamente temas de moral y de fe, el Papa es infalible. Así lo definió también el Concilio Vaticano el verdadero Concilio Vaticano y único de 1870, ya que un hereje que que fingió ser Papa, como era Roncalli, un hereje que estaba fuera de la Iglesia, condenado por el Papa Pablo IV en 1500, quien se atreva un hereje a intentar ser papa no será, y quien obedezca a estos papas está también excomulgado y fuera de la iglesia. Tienen que leer cum ex apostolatos officio. Las personas no les gusta leer nada de las encíclicas. A las personas que dicen que son católicas no les gusta leer el catecismo de San Pío X y más se preocupan de estas falsas apariciones que de lo que la iglesia enseña infaliblemente, sin errores. La iglesia enseña cosas sin errores. Estas apariciones, como dice la iglesia, bueno, son dignas de creer, pero no son infalibles, o sea, no son cosas que tenemos que creer como si fuera palabra de Dios. Lo único que es para creer como palabra de Dios es el santísimo magisterio infalible de la Iglesia, tanto el magisterio ordinario como extraordinario, o sea, las encíclicas, todo eso, cuando el Papa habla públicamente sobre temas de moral y de fe, el Papa jamás puede errar. Entonces, eso es infalible. A eso llamamos el magisterio infalible. Y una pena de esto de Garabandal, ¿no? Tantos errores, tantas mentiras, la promesa que este cieguito que fue de un accidente, que iba a recuperar su vista, ¿no? También murió, todo es mentira. Entonces, Garabandal no es una aparición, y se están esperando el castigo ya llegó en 1958. ¿Cuál es el peor castigo que destruir este mundo? El peor castigo que destruir este mundo y matar 7.000, 8.000 millones de personas en una catástrofe es que la Iglesia Católica desde 1958 fue tomada por los masones, por los herejes modernistas, fue tomada por ellos y ellos tomaron el control de lo que es la Iglesia Católica y terminaron a todos ellos, al 99.9% de los que se hallaban católicos, terminaron ellos engañados y fuera de la Iglesia siguiendo a falsos papas herejes que no son papas, son impostores que entraron en la iglesia para destruir la doctrina y para no creer más en la infalibilidad del Papa, aprobada en, como dogma de la iglesia en el Concilio Vaticano de 1870. El Papa es infalible, jamás puede errar cuando él habla de temas de moral y de fe, así lo dice el catecismo, pero las personas pueden desobedecer, por ejemplo, hay el fanático eh, Juan Pablo II, fanático de la libertad religiosa, esta cosa que fue condenada. O sea, no existe libertad religiosa, es un gran error. ¿Qué significa libertad religiosa? El Papa Pío IX, en Cuánta Cura, con cuánto cuidado, él dice que las falsas religiones y los protestantes, todos ellos nos llevan directamente a la condenación eterna. Así lo dice claramente en Cuanta Cura. Y sabemos que no existe libertad religiosa, ahí el Papa condena. ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos en esa libertad religiosa que podemos salvarnos en cualquier religión, eso está
condenado también en sílabos por el Papa Pío IX. Entonces, el Papa Pío IX dice que quien crea que se puede salvar cualquier persona a través de cualquier camino, que no sea la Iglesia Católica, sea anatema, o sea, está condenado. Y también este fanático defensor de la libertad religiosa, Juan Pablo II, que no fue papa porque era un hereje modernista con una pésima preparación como sacerdote, entonces fue un hereje que tuvo una pésima preparación. Este señor Juan Pablo II, Karol Joseph Wojtyła, él, con dinero del Vaticano, construía mezquitas musulmanas, que sabemos que las mezquitas musulmanas, saben todos los hombres de inteligencia militar, que son comandos militares para allí uh, acoger a los más fanáticos musulmanes que quieren ser hombres bomba, que quieren ir para la guerra para defender a Mahoma, etcétera. Entonces son utilizadas estas mezquitas como cuarteles militares. Y este señor, no es mentira, Karol Joseph Wojtyła, falso papa llamado de santo, construyó con dinero del Vaticano la mezquita más grande de Europa. Ahí están las pruebas, donde en el libro Su Santidad. Otra cosa importante, Juan Pablo II, por ejemplo, Sor Faustina Kowalska, un ejemplo de una pésima y terrible falsa aparición como es el Señor de la Misericordia, era una mujer tan soberbia, Sor Faustina Kowalska, que ella le dijo a Dios en su diario: hoy quiero que me demuestres tu misericordia, quiero que las personas condenadas al infierno se vayan al cielo. Entonces, eso es imposible, que una persona que está condenada al infierno se vaya al cielo. Y ese día Dios obedeció porque era lo máximo, era Sor Faustina Kowalska. Dios estaba tan enamorado de esta mujer por tantas virtudes, por ser tan pura, más pura que la Virgen María, que obedeció a esta pobre mujer, ¿no?, que estaba en su locura de soberbia, o sea, recibiendo un mensaje del demonio, y obedeció y le dijo Jesús a ella: no, todas las personas que estaban condenadas al infierno, demuestro mi misericordia, ahora están en el cielo. Y eso es anatema, eso es herejía. Por eso que el Papa Pío XII colocó este libro como un libro prohibidísimo para ser leído por ya estaba muerta, ¿no? Sor Faustina Kowalska, no había como excomulgarla ni nada, eh, pero su libro fue colocado como los libros prohibidos del diario de Sor Faustina, que nunca un católico podría leer. Ahora, como estos fanáticos, desde Roncalli hasta Francisco, no creen más en la infalibilidad del Papa cuando condena alguna cosa, este pobre ignorante de la fe, Karol Joseph Wojtyła, hace a una hereje como Faustina Kowalska una falsa canonización, porque él no tiene poder ni jurisdicción, porque es un falso papa. Canoniza a ella y una aparición condenada por el papa, y su libro, ¿no? Condenada por el Papa Pío XII, Juan Pablo II, como si fuese un gran profeta, él publica y demuestra que es la super aparición con las super promesas, que todo el mundo que haga esto se va a salvar. Todo mentira. Por eso que las apariciones no aprobadas por la Iglesia hasta antes de 1958, antes que aparezca Roncalli, etcétera, no son válidas. Mismo Roncalli, para que las personas entiendan, el padre sacerdote jesuita Malachi Martin, él leyó el tercer secreto de Fátima de las manos de Roncalli, porque él era asesor de estos señores falsos papas, Roncalli y Montini. Él estuvo trabajando en el Vaticano y él leyó dentro del carro del Vaticano, donde llevaban al Papa, leyó el documento que se lo dio en sus manos Roncalli para que lo lea. Es el mismo que yo lo leí, ¿no?, que dice que el gran castigo verdadero, que es un castigo espiritual, que es lo peor que hay después del castigo de las catástrofes, el peor castigo es el castigo espiritual, que la iglesia iba a entrar en apostasía, vendría una gran apostasía, una crisis de fe tan grande que comenzaría desde los cardenales. Dicho y hecho,
Roncalli, un apóstata, una persona que negaba el catecismo de la iglesia, los magisterios infalibles, declaraciones solemnes de la iglesia. Él, desobedeciendo todo lo que los papas ya condenaron, él hace, voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes me crean. Por ejemplo, la iglesia condenó a los cismáticos de esas falsas iglesias orientales llamadas de ortodoxas que no tienen nada de ortodoxo. Condenó. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no creían, nosotros tenemos los documentos originales, yo los conseguí en griego, en griego clásico, que se hablaba, ¿no?, en el concilio de Constantinopla, y en latín, el filioque, o sea que el verdadero credo es así, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y como el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Entonces, esto está claramente escrito en el Concilio de Constantinopla. ¿Por qué son cismáticos y herejes estos señores de las falsas iglesias orientales? El Papa excomulgó por negar el símbolo de los apóstoles. Entonces, en 1054 fueron expulsados de la iglesia estas falsas iglesias orientales, que ellos en realidad niegan el concilio de Constantinopla y calumnian a la iglesia, que en el concilio o en el sínodo, no sé de dónde, de España, la iglesia colocó añadió esto al credo. La iglesia no es así. Nosotros tenemos documentos originales del Concilio de Constantinopla y los españoles no añadieron nada, todo eso es falso, una gran mentira de estos herejes cismáticos. ¿Y qué decía Roncalli? Roncalli decía que ellos eran católicos, siendo que en el catecismo, que es lo más simple para entender la doctrina de la iglesia, dicen que no se salvan ni los protestantes, ni los cismáticos, ni los apóstatas, ni los excomulgados, no se salvan las falsas religiones, los judíos, los infieles musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se salvan, están fuera de la iglesia y no se salvan. Así lo dice de esta forma el catecismo, por eso que odian el catecismo los modernistas. El catecismo San Pío X es un catecismo vigente. Ahora, Roncalli dijo así: no, ellos son católicos y las excomuniones que hicieron para nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas no tienen más validad. No, porque ya fue en su tiempo, ahora no tienen más validad, somos hermanos. Abrazaba y hacía ese falso ecumenismo Roncalli con las falsas iglesias orientales. Por eso que este señor desconoce las condenas de los papas, desconoce la infalibilidad de los papas, desconoce todo. Tenemos todas las pruebas que este señor negó todo eso. Entonces, este señor obispo sería, no sé si llegaría a ser obispo, con la mayor intención del mundo que él tenía de ser católico, él estaba fuera de la iglesia, no podía ser papa. Así él quería ser lo mejor de lo mejor del mundo para ser un buen católico, pero el hombre en su soberbia, así como Faustina Kowalska en sus falsas apariciones, ahí está la soberbia de Satanás, que las personas no lo detectan, ya son farsantes, son mentirosos, ellos simulan una humildad increíble, pero ellos son farsantes, se creen sus mentiras y niegan el catecismo de la iglesia y la infalibilidad del magisterio de la iglesia. Entonces, aquí están las pruebas. A ver si ustedes tienen tiempo de escuchar este audio para entender que no, Garabandal es una falsa aparición, no se va a cumplir eso. El gran castigo ya ocurrió en 1958, según el verdadero tercer secreto de Fátima, que no fue leído, que yo gracias a la hermana Pimpa, que trajo una copia de ese documento, yo lo leí, ¿ya? Ahora ella lo negará, no lo negará, no lo encontré nunca más ese tercer secreto de Fátima en internet, no existe. El tercer secreto de Fátima decía que el gran castigo era una gran apostasía que comenzaría desde lo alto, desde los cardenales. Claro, también habla de los castigos, de las catástrofes, pero eso no tiene interés. Lo peor fue destruir lo que estaba en el Vaticano, la gloriosa Santa Iglesia Católica, que hoy día los pobres obispos se encuentran en las catacumbas. Los verdaderos obispos de la Iglesia existen, que ellos creen en la verdad, existen. Yo conozco uno en España que se llama Su Ilustrísima Monseñor Pablo de Rojas, al cual yo soy súbdito y me someto a este obispo.
Yo sí puedo decir que estoy dentro de la Iglesia Católica. Así pueda estar sin confesión un tiempazo y puede estar que esté en pecado mortal, pero soy un miembro muerto de la Iglesia, pero estoy dentro de la Iglesia porque obedezco a un obispo. No tengo sacramentos de confesión mucho tiempo porque no encuentro un sacerdote verdadero, válido de la iglesia que me confiese. Aquí hay miles de sacerdotes, pero son desde 1970. Este señor se llama eh, Montini. Él cambió, él reformó los sacramentos, hizo una reforma de los 7 sacramentos, lo cual son inválidos porque Montini también fue un hereje y nunca llegó a ser papa. Entonces tenemos que entender estas cosas, mis queridos amigos. En 1970 ellos perdieron la sucesión apostólica, igual que sucedió con los anglicanos, que ellos cambiaron el rito romano de ordenación de obispos y de sacerdotes, el cual eh, eh, Apostólica Curie del Papa León XIII condena y dicen que ellos ya no tienen sucesión apostólica. Lo mismo sucedió con un hereje como era Montini, que él al mudar todo, al mudar los 7 sacramentos, entonces ellos no tienen ni un sacramento. Y si alguna persona siente cosas bonitas al comulgar en la iglesia protestante, hereje, apóstata del Vaticano, ya es porque realmente está teniendo una comunión espiritual y esta persona en su ignorancia piensa que está dentro de la iglesia y cuando recibe la Eucaristía está haciendo una comunión espiritual, es verdad, porque Dios es misericordia, Dios es verdadero, Dios ama a la persona que tiene recta intención a pesar de su ignorancia, Dios ama, pero cuando la persona ya sabe la verdad, no puede esta persona ser tan hipócrita de decir que estas personas son buenas, son papas, porque la iglesia condena esto y las condenas que están en la iglesia, que son claras de las encíclicas, que condena que un hereje nunca llegará a ser papa, tenemos que creerla so pena de condenación eterna. O sea, yo prefiero creer en las encíclicas porque la iglesia me obliga, dice, somos obligados todos a creerlas las, las, eh, las enseñanzas de la iglesia, sí somos obligados porque nuestro Señor Jesucristo dijo que quien no crea ya está condenado. Eso lo dice claramente, así con esas palabras, el Catecismo de San Pío X. Espero que ustedes entiendan y entiendan que si quieren tener un obispo verdadero, se sometan a Monseñor Pablo de Rojas, que es un obispo verdadero de la iglesia que nos encontramos hoy día, no en Roma, la iglesia católica no está en Roma y son pocos obispos en el mundo entero como Monseñor Pablo de Rojas que son verdaderos y que conocen esta verdad. Son pocos, Claudia. Y todas estas mentiras no coinciden. Ya el padre Malachi Martin no va a mentir. Lo que él leyó, el tercer secreto, yo también lo leí. Y él lo leyó de las manos de Roncalli. O sea, él lo leyó porque Roncalli se lo dio a leer. Quería saber la opinión de un gran intelectual, doctor, que era el padre Malachi Martin, y él dio su opinión, por eso que él, después de leer el tercer secreto, y cuando llegó Pablo VI, hizo todo ese carnaval de invitar a 6 pastores protestantes, lean la encíclica Mortalium Animus, pero lean, por favor, no sean flojos, quieren salvar su alma, se dedican a leer cada barbaridad, cada estupidez que hay en internet, cualquier burrera, María Divina Misericordia, todas estas herejías de estas mujeres que son falsas apariciones, pero no leen por lo menos Mortalium Animos, lea en español, entre a la página del Vaticano, que ahí está, el Mortalium Animos, va a entender perfectamente que estaba prohibido infaliblemente por un papa en su condena pública de temas de fe y de moral, que los sacerdotes se junten con los protestantes para hacer esas asambleas de religiones, todas esas cosas están condenadas. ¿Y qué es lo que hicieron todo esto desde Roncalli hasta Francisco? Fue desobedecer Mortalium Animos. Y el Papa claramente, Mortalium Animos, dice, quien se junte con estos herejes protestantes para hacer una reunión de confraternización como ellos si fueran parte de la iglesia, quien da valor a un protestante, él crea una falsa religión que ya no es la religión católica. Por eso lo que está en el Vaticano es una secta protestante, no es la iglesia católica. Si yo creo fielmente en la infalibilidad del Papa que escribió el Papa
Pío XI escribió Mortalium Animos. Entonces tengo que creer en lo que el Papa declara infaliblemente en temas de fe y de moral, diciendo que quien hace esto está dando valor a un protestante, está dando valor a este falso ecumenismo y creando una falsa religión. Deja de ser católico y él crea una falsa religión cristiana que no es más la religión católica. Con esto yo creo que ya es suficiente para entender la gran apostasía que se cumplió con el peor castigo del mundo, que para mí, peor que el mundo sea destruido miles de veces, es que la iglesia haya sufrido este ataque de Satanás y haya sido eclipsada, como dice también La Salette. La Salette no dice la iglesia católica será la sede del anticristo. Es imposible que la iglesia católica sea la sede del anticristo. Por eso es que dice que Roma perderá la fe y cuando ya perdió la fe, significa que ellos no son más católicos, se convertirá en la sede del anticristo, que eso ya coincidió con lo que dijo también Melania en el mensaje de la Salette, que esta aprobación por el Papa. Entonces Pío IX aprobó esta aparición y él recibe el segundo secreto de la Salette, o no sé si era el segundo, en el cual dice que 100 años después iba a aparecer el anticristo, o sea, de aquí 2 veces 50, lo dice Sor Melania, la monjita, que cuando niña, junto con su hermano, ven la aparición en 1846 de Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Salette de Francia. Entonces, cuando entrega a Pío IX este documento, a ver, Claudia, que vos te encantan las apariciones, ella entrega en 1858 y ella predice en este secreto que 100 años después aparecería el anticristo y el anticristo apareció en 1958, que es Roncalli, que entraría una persona que negaría todo lo que Cristo enseñó infaliblemente en su iglesia, por eso se llama anticristo, aquel que niega a Cristo. Entonces, desde Roncalli hasta Francisco tenemos a estos herejes falsos papas que nunca llegaron a ser verdaderos papas de la iglesia, porque un papa jamás puede errar, un papa no puede contradecir la infalibilidad de su predecesor. Entonces, por favor, entiendan esto que es grave y que el tercer secreto de Fátima se cumplió. Mis amigos, se cumplió. Por eso que Malaki Martin, después ya de ver todo este carnaval que hizo Pablo VI, contradiciendo Mortalium Animos, invitando a 6 pastores protestantes para que ellos le digan, lo aconsejen a él cómo tendría que ser una misa verdadera. Imagínense, por eso que es una misa falsa. En el tercer documento de la Suma Teológica, que lo tengo, voy a ver si subo la Suma Teológica en español para ustedes, pueden leer que Santo Tomás de Aquino dice, si alguien eh, en la forma niega la transustanciación, esa no tiene validad, esa misa. Entonces, ¿qué es lo que se dice en español? Señor, te presentamos este pan fruto del trabajo del hombre, que será para nosotros pan de salvación. O sea, el pan se transforma en pan de salvación, ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. O sea, lo que dice en preposicio es la lógica que utilizaron desde la Edad Media para definir un lenguaje correcto, sin ambigüedad. Tendría que ser, a partir de este pan se convertirá en el cuerpo de Cristo. Entonces ellos, al negar la transustanciación, y en latín dicen vino de salvación. En el latín, cuando escribieron esta falsa misa protestante de Pablo VI, que es copia fiel de las misas anglicanas y luteranas. Es copia fiel, copia fiel. Si ustedes entran a una iglesia luterana para ver, curiosear, solamente no para participar, para ver en internet también, hay muchas misas luteranas y anglicanas que son copia fiel de lo que Pablo VI hizo, porque él pidió consejo a 6 pastores protestantes, anglicanos, luteranos, calvinistas, metodistas. Eran 6 pastores protestantes que ellos le dijeron cómo hacer una misa, y claro, les encantó eso porque ellos estaban negando la transustanciación al decir en latín, este vino se convertirá en vino de salvación. Lo dice en latín, el original yo lo tengo. Entonces,
Como dice en la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, si se niega la transubstanciación, no tiene misa. ¿Por qué, no, por qué un papa puede errar? Dice el catecismo que el papa jamás puede errar en temas de fe y de moral. Entonces, si un papa no puede errar, ¿cómo puede ser que este hombre, desobedeciendo mortalium animus de su predecesor, el Papa Pío XI, él invite a 6 pastores protestantes, no para confraternizar, peor todavía, para que ellos le aconsejen como observadores cómo hacer una misa católica? Esa es la falsa misa que asistimos. Y por eso les digo a ustedes, está en San Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23, por ahí, o 21 al 23. En San Mateo capítulo 7, claramente Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese momento aparecerán muchos de ellos. Dirán, Señor, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos un montón de milagros. En tu nombre, Señor, expulsamos demonios. En tu nombre, Señor, profetizamos y se cumplieron las profecías. Y el Señor les va a decir, no te conozco. ¿Por qué no le conoce? Porque si usted lee más arriba o la explicación que la iglesia hace sobre esta parte de la Biblia, la iglesia infaliblemente enseña que los falsos profetas enseñan falsas doctrinas. Y estas falsas doctrinas en el tiempo de Jesús eran los escribas y los fariseos, en este tiempo son los herejes. Así lo dice claramente la iglesia. Estos señores herejes que tienen falsas doctrinas, hacían los milagros que hagan, están condenados, están fuera de la iglesia y no se salvan ni los protestantes ni los herejes del Vaticano, que desde 1958 no es la iglesia católica. Como dice San Ignacio de Antioquía, que esto está en la patrística y es un principio para ustedes creer dónde está la iglesia católica en estos tiempos. San Ignacio de Antioquía en el año 80, ya como uno de los primeros obispos, obispo mártir de Antioquía, dice claramente, donde está el obispo, allí tiene que estar la Santa Iglesia Católica. O sea, en estos momentos que ya la iglesia tuvo 40 años estuvimos en sede vacante. ¿Qué significa? Que no teníamos papa durante 40 años y la iglesia católica no desapareció. Ahora estamos 64 años, 62, 64 años sin papa. Entonces, la iglesia en estos 64 años no está desapareciendo. Pero ¿dónde está la iglesia católica? No está con estos impostores, herejes, masones, protestantes que están en el Vaticano hablando tanta blasfemia y estupidez, desde Roncalli hasta Francisco. Todos ellos no son católicos, nunca llegaron a ser papas. Tenemos que entender esto claramente si queremos salvar nuestra alma. La forma más simple de salvar nuestra alma es que, por favor, quieren realmente ganar el cielo ustedes, enseñen el Catecismo San Pío X para salvar el cielo, para ganar el cielo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén.